Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos acompañados del doctor Rubén Darío Quintero Villada. Él ha sido alcalde de Río Negro, estuvo también siendo senador en el Congreso de la República y para mí es un placer saludarlo, doctor Rubén Darío Quintero. Buenas tardes, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes a ti, a todos los compañeros del estudio, de la mesa de trabajo y lógicamente a todos y cada uno de los rionegreros y de la gente de los municipios vecinos que captan esta señal de Acuario. Muy bien. Señor Rubén Darío, lo hemos querido invitar a usted a este programa porque queremos que le comparta a toda la comunidad de Río Negro acerca de su vida política, de sus triunfos y de todo lo que ha acontecido en los últimos años con respecto a su vida profesional y pública. Y para eso voy a iniciar preguntándole, señor Rubén Darío, ¿cómo nace esa pasión por la política? Y cuéntenos acerca de sus inicios en el ámbito público. La verdad es que la pasión por la política inició más como por la pasión de ser un servidor de la comunidad. Cuando era joven estudiaba bachiller en el Liceo José María Córdoba, en aquella época Oliverio Echeverri, profesor, el comunicador, Alberto Grisales, sí, el Majo, profesores en aquella época vieron mi liderazgo y me pusieron a organizar los torneos internos de deporte en el Liceo José María Córdoba. Sí, señor. Cuando salí del bachillerato, sexto, undécimo en este momento, pues me propusieron ellos mismos que me fuera a liderar el deporte de Río Negro, el Comité de Fútbol de Río Negro. Y efectivamente fui nombrado, si mal no recuerdo, en su primera instancia vicepresidente, con la presidencia del doctor Orlando Ríos Gallego. Y allí pues hice mis primeros pinitos en la vida pública, saqué los equipos de fútbol, en el fútbol pues sí, ustedes saben que fundé el Deportivo Río Negro de la B profesional, sí, construí el estadio y demasiados escenarios deportivos cuando yo era alcalde como tal. O sea, yo diría que esos primeros pinitos fue en la vida deportiva, en la vida social, de servicio a la comunidad y lógicamente pues que ya después me fui adentrando en otras instancias, ya fui como abogado, me tocó hacer mi práctica, llamémoslo así, mi año rural como personero delegado en lo penal en Río Negro, fui personero encargado. Fui tesorero que en esa época del municipio, que en esa época era elegido por el Consejo del municipio de Río Negro. Sí. Y posteriormente, cuando todavía seguía ejerciendo simultáneamente la actividad de futbolista, directivo, entrenador, hasta árbitro, pues líderes como Arturo Bustamante, un viejo que murió, un viejo del deporte que murió precisamente hace ya creo cerca de 15 a 20 años, sí, me dijo: Rubén Darío, usted que es tan buen dirigente deportivo de Río Negro, ¿por qué no se presenta a la alcaldía populares? Que en esa época había sido una iniciativa de Luis Carlos Galán y fui elegido popularmente, con iniciativa de mucha gente, con la participación en aquella época de mi padre, Manuel Quintero, sí, en un grupo subcomunitario, de grupos de lo que hoy es el Centro Democrático, con los Raúl Restrepo, Heriberto Palacio, mucha gente que nos ayudó. Fui elegido el primer alcalde popular de Río Negro y desde esa época pues lógicamente empecé de cierta manera la vida política hace 27 años, en 1988. Sí. ¿Qué cargos públicos ha estado usted ejerciendo en Río Negro y cuáles han sido esos logros más representativos, señor Rubén Darío? Pues yo empecé, como le dije ahora, pues en la parte cívica, deportiva y social, presidente del Deportivo Río Negro, de mi colegio, y yo creo que eso me llevó a que fuera llamado ya como profesional a hacer el primer cargo que tuve fue en 1984, en la época de la construcción del aeropuerto José María Córdoba. Fui tesorero del municipio, como repetí ahora, por el Consejo Municipal nombrado. Sí. Fui personero, después fui delegado en lo penal, el primer personero delegado en lo penal de la época, después personero encargado y ya me metí a la elección popular. En 1988 me presento en marzo de aquella época como alcalde, me acuerdo que en esa época llegamos creo a unos 10.000 votos de la época y derroté a un hombre de los líderes políticos de Río Negro y del Oriente muy importante, Jorge Humberto González, que en paz descanse. Después de esa alcaldía, el doctor Gilberto Echeverri Mejía, sí, me llevó a un cargo en la gobernación de Antioquia, fui secretario de Desarrollo de la Comunidad de Gilberto Echeverri Mejía. Después la comunidad de Río Negro me volvió a pedir para alcalde, yo estaba entre irme para el Congreso, volver a la alcaldía y hacer una consulta previa interna, una encuesta, una serie de encuestas. La gente me pidió que volviera a ser alcalde, fui alcalde otra vez en 92, 94, en la segunda alcaldía donde logré pues éxitos importantes, como particularmente haber sido elegido el mejor alcalde de Colombia, sí, y haber sido en esa misma época de los 5 mejores ejecutivos jóvenes de Antioquia. Posteriormente, en el año, después de Cali, esa segunda alcaldía,
el doctor Álvaro Uribe Vélez me lleva de secretario privado a la gobernación de Antioquia, me llevó a llevar un programa que después fue exitoso en el mismo, porque yo diría con orgullo, en Río Negro los primeros consejos comunales, y Uribe me dijo, venga, llevémoslo a la gobernación, y después lógicamente ya él lo llevó a nivel nacional con una política que ha sido demasiado exitosa desde como política pública yo hoy en el país. Después de ir al gobierno departamental, por segunda vez el doctor Álvaro Uribe me dijo, Rubén Darío, ¿por qué no va al Congreso? Renuncié en el año 1997 a la Secretaría Privada de Álvaro Uribe, fui a la Asamblea, al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes. En aquella época los vaticinios era de que yo no quedaba entre los 17 congresistas de Antioquia, y en esa época saqué 40.000 votos y fui la mayor votación a la Cámara de Representantes. Posteriormente, la Cámara de Representantes 98-2002, posteriormente en el año 2002 me fui para el Senado de la República, saqué también la tercera mayor votación, no sé si por negativo o positivo, renuncié, de pronto puede ser ha sido mucho más negativo en la vida política ese tema, para ser candidato a la gobernación de Antioquia, fui candidato a la gobernación de Antioquia, saqué 520.000 votos, el alcalde actual de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria, me derrotó por 4.000 votos, o sea, menos del 1% de diferencia en las votaciones, mucho menos del 1% sí. en la diferencia de votaciones, unas votaciones que yo demandé por 2 o 3 vías legales, afortunadamente no se dieron, pero bueno, ese récord histórico de haber sacado esa gran votación, pues lógicamente uno de los mayores merecimientos míos en la vida política. Después volví otra vez al Senado de la República, 2002-2006, igualmente fui la tercera mayor votación al Senado de la República de todos los dirigentes antioqueños en aquella época, y después desafortunadamente se presentó mi problema en el cual pues de cierta manera se cortó mi vida política. Sí, un problema que ya vamos a estar hablando de él, doctor Rubén Darío. Dentro de su paso por el Congreso, siendo precisamente congresista en la Cámara de Representantes, posteriormente en el Senado de la República, ¿cuáles fueron esos logros representativos, significativos que usted alcanzó siendo congresista, es decir, estando ya en el Congreso de la República? A ver, yo creo que pues importante es que haber ocupado las mesas directivas en las comisiones económicas terceras y en la comisión primeras, que diría yo son las más importantes de las reformas legales y constitucionales, como en la comisión primera, están en las mesas directivas de esas dos corporaciones. Pero creo que para mí lo más importante, y es mi gran orgullo, de pronto inclusive creo que no he valorado como lo debiera haber valorado, es que yo he sido el congresista en los últimos tiempos, yo no sé a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos, que he sido autor. Autor es diferente a ponente. Ponente de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo, es al que el presidente le define, pues sea usted ponente de este proyecto. El autor es el que lo hace. Y yo fui autor en el Congreso de la República y creo que tengo ese récord de ser el congresista, de ser autor, de tener autoría en más leyes y reformas constitucionales, de 10 leyes y reformas constitucionales. Es decir, fui autor de 2 normas que modificaron la Constitución Política de Colombia. Sí. Una del artículo, si mal no recuerdo, 52 de la Constitución Nacional, que convirtió al deporte en gasto público social, acto legislativo 02 del 2000. Lo que al convertir el deporte en gasto público social, yo diría que es el origen de los grandes triunfos de Colombia en las últimas décadas, a nivel mundial, a nivel internacional e inclusive también la mejoría del deporte a nivel internacional. ¿Por qué? Porque destinamos los recursos. Esa norma constitucional permitió que se creara el IVA a la telefonía móvil o celular, con lo cual esos recursos del 4% que cada uno de los colombianos pagamos, cuando pagamos el celular, van destinados exclusivamente para el deporte y la cultura, con lo cual se han agendado recursos importantes por los cuales hoy las representaciones colombianas tienen una financiación más importante. Yo creo que esa es la primera reforma constitucional. Y la segunda reforma constitucional fue también otro acto legislativo, el acto legislativo 02 también, pero del 2002, que amplió los periodos de los alcaldes, gobernadores, concejales, JAL. Hoy acabamos de elegir unos concejales, alcaldes y demás, que hoy tienen un periodo de 4 años. Cuando yo fui alcalde la primera vez era un periodo de 2 años. Sí. Cuando vi la segunda, 2 años y medio. Y lógicamente cuando llegué al Congreso yo vi que eran periodos muy cortos y me puse a trabajar en la tarea de trabajar ese tema, de darle duro a ese tema, y lógicamente logramos esa reforma constitucional que permite que todos los periodos sean institucionales por los 4 años. Bueno. Y que a los 2 años y medio, si un alcalde pierde su cargo por alguna inhabilidad legal o alguna circunstancia o natural como la muerte, hayan elecciones por el resto del periodo para el nuevo gobernante. O sea, esa fue otra figura. Y las leyes más importantes de las cuales fui autor, pues es la ley de la habeas data.
La ley, la ley fundamentalmente, la ley de acción comunal, la ley 743, que tiene que ver con las juntas de acción comunal y los mecanismos de participación ciudadana, la ley de las estampillas para los hospitales públicos de todo el departamento de Antioquia, con lo cual los hospitales como el Porvenir, como por ejemplo el hospital regional, tienen recursos con los cuales, por ejemplo, el Porvenir, la infraestructura reciente que se ha ampliado el hospital del Porvenir que hice en mi primera alcaldía, se ha logrado financiar precisamente con estos recursos, entre otras varias leyes como la ley de vivienda, entre otras. O sea que mi paso por el Congreso fue muy exitoso, lógicamente que tengo ese orgullo de ser el congresista autor de más reformas constitucionales y legales en Colombia. Esos son los logros importantes en el Congreso de la República, y hay que resaltar también que cuando usted fue alcalde, pues usted también fue el fundador del Coliseo Rubén Darío Quintero Villada y del Estadio Alberto Grisales, que son logros importantes ya en sus inicios siendo alcalde. En el momento en que usted está en el Congreso siendo senador, ¿usted alguna vez soñó con ser presidente de Colombia? A ver, antes de esa pregunta, quería decir que en el tema ya local, pues la mayor satisfacción es, cuando yo me gané el premio de mejor alcalde de Colombia, fueron varios factores. Uno de ellos fue la inversión social, el haber sido el autor de la primera política de subsidios en Colombia, a la tercera edad, servicios a los estudiantes de transporte, de alimentación y demás. Y finalmente yo diría que tengo el orgullo de decir que en todos los barrios y veredas de Río Negro, por nuestra gestión, siempre hay un recuerdo de una obra en la cual nosotros lideramos. En torno a la pregunta, Rubén Darío, ¿usted alguna vez soñó con ser el presidente de los colombianos? Con toda seguridad que sí. Yo creo que la primera vez que lo digo públicamente, lo conoce solamente la gente en familia, es que cuando llegué al Congreso en la segunda época, yo pensaba hacer emulación dentro de Cambio Radical, que era en el momento del partido del doctor Germán Vargas Lleras, para emular con él la presidencia de la República en un proceso interno. Cuando precisamente ese era el año 2007, 2008, y precisamente cuando estaba en eso, cuando yo iba a ser ya presidente del Congreso, porque yo tenía la votación para ser presidente del Congreso de la República, me sucede mi problema en el proceso penal. Que precisamente de eso vamos a tratar después de una pequeña pausa comercial. No se desconecten, porque estamos hoy acompañados del doctor Rubén Darío Quintero Villada y vamos a tocar temas muy importantes hacia la comunidad de Río Negro. Ya volvemos. Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en esta entrevista con el doctor Rubén Darío Quintero Villada, que muy amablemente nos ha accedido a sentarse a conversar con nosotros en este programa Entrevista Río Negro. Señor Rubén Darío, continuamos con esta entrevista y es importante tocar un tema que es fundamental hacia la comunidad de Río Negro, y se trata de lo que sucedió cuando usted era precisamente senador de la República de Colombia. Y de sus propias palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, el proceso que usted tuvo que enfrentar ante la Corte Suprema de Justicia acá en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Estos hechos que lo llevaron a estar privado de su libertad, y hoy en día pues ya usted hace parte de los congresistas que están, digámoslo de esta manera, inhabilitados para asumir cargos públicos. ¿Qué le puede decir usted a la comunidad de Río Negro acerca de todo este caso que sucedió usted, con usted siendo senador, siendo congresista de Colombia? Sí, una primera aclaración. La inhabilidad es permanente
para cargos de elección popular. O sea, yo no puedo ser elegido ni miembro de la JAL, del Ya. Porvenir, ni de las... Yo vivo en las comunas sur de Río Negro, en el corregimiento sur, y no podía ni ser siquiera miembro de la JAL, ni mucho menos concejal, ni alcalde, ni gobernador. O sea, tengo una inhabilidad permanente de ejercer cargos de elección popular. Pero puedo ser nombrable, yo me puedo nombrar si alguien me quisiera nombrar de ministro, algún presidente, ¿Pero o el de por secretario del vida patrón. o tiene un tiempo De por vida, determinado? de por vida, yo creo que habrán doctrina y jurisprudencia en próximos días del proceso de paz que de pronto habrá esa posibilidad que nosotros podamos volver a ser candidatos de elección popular en este proceso de paz que se da. Pero Por lo pronto es de por vida. Es la norma, si la norma nos castiga de esa manera, de manera injusta, pues, pero bueno. Y lo segundo es que puedo tener acceso a cargos de nombramiento, o sea, puedo ser ministro, puedo ser secretario, puedo ser departamental, municipal, o cualquier cargo que dé. Y lógicamente, pues también puedo ser, yo por ejemplo en este momento, a partir precisamente del pasado mes, puedo ser contratista, por ejemplo, del departamento, de la nación o del municipio, o sea, que ya se ha empezado a habilitar la posibilidad de estar en cargos, no de elección popular, pero sí en cargos nombramiento. En segundo lugar, ya pues el tema central, pues lo que creo que tengo que decir, como lo he dicho toda la vida, desde que he estado estuve en este proceso, pues se presentó una injusticia. Por eso es que, porque sé que es una injusticia el fallo, por eso es que yo seguí en la vía pública, ayudando a todo el mundo, porque puedo darle la cara a todos los rionegreros, a todos los antioqueños, a todos los colombianos, porque yo he sido un hombre, pues seguramente con errores como todos, pero creo que a mí nadie me puede endilgar, y respondo siempre cuando alguien lo hace de manera democrática, lo hago, de que haya cometido algún delito o algún error o alguna corrupción en mi vida pública como alcalde, como congresista, como funcionario del gobierno departamental. ¿Qué pasó? El entorno, yo creo que desafortunadamente pagamos por esa pelea que hubo en aquella época entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo recuerdo con los titulares de prensa cuando a mí me empezaron a señalar en ese proceso era que había sido capturado o procesado el mayor alfil de Uribe en Antioquia. Entonces yo creo que eso es producto de esa pelea. Yo quiero reiterar nuevamente a los amigos televidentes y a través de esto para todos los medios, que yo nunca cometí el delito por el cual se me acusó. Sí. A mí se me acusó y se me condenó porque supuestamente en el año 2002, cuando yo aspiré al Congreso de la República, me reuní con el alemán. Sí. Y yo tengo que jurar y decir nuevamente ante la opinión pública, como lo certificaron 50 de los 49 testigos que estuvieron en el proceso, excepto el alemán parcialmente, que yo no conocía, ni sabía que existía en el año 2002 el señor alemán. Yo fui a Urabá porque un amigo, Humberto Viles, me dijo, venga Rubén, vamos a Urabá a hacer política, que allá no hay quien haga política. Y fui tal vez 2 o 3 veces en aquella época, y me iba por la mañana y me volvía por la tarde porque me daba precisamente algún temor que allá, inclusive no por los palamitas y no por la propia guerrilla. Sí. Y yo nunca en el año 2002 tuve la oportunidad ni de conocer, ni de que sabía que existía el alemán. Yo vine a ver que existía el alemán en el 2005, tal vez 2006, pero yo, como la gran mayoría de comunidad, particularmente los de acá de esta zona de Antioquia, no teníamos ni siquiera la más mínima idea de que este señor existía. O sea que seguramente yo vine a saber y a conocer al alemán en el 2005, 2006, pero no sabía ni que existía en el 2006, ni mucho menos que me reuní con él en esa época, pues lógicamente que no lo conocía. Se me endilgó ese delito de concierto para delinquir, supuestamente, porque me había concertado con él. ¿Cómo se va a concertar uno con una persona que no conoció? Y el propio alemán, en la primera versión de él, dijo que no me conocía. Sí. Y en la segunda, por circunstancias, yo creo que por la presión de la propia Corte Suprema de Justicia, y lógicamente para favorecerlo con la no extradición a él, pues lo condicionaron y por eso nos indicó a muchos de ese hecho. O sea, yo al alemán no lo conocía en esa época, lo conocí en 2005-2006 y me condenaron por un delito que no cometí, lo pagué. Por eso me da un poco la injusticia que hoy se presenta en el país. ¿Cuánto tiempo exactamente, doctor Rubén Darío, estuvo usted privado de su libertad? De manera física, 3 años y medio. 2 larguitos en Bogotá, en La Picota, y 1 año larguito en Itagüí, en una cárcel que es sui generis en el país, que pertenece al departamento. Y cuéntenos un poco de ese paso precisamente por la cárcel. ¿Cómo fue esa estadía suya? Es decir, ¿tuvo privilegios, no tuvo privilegios? Háblenos un poco, doctor Rubén Darío, a la comunidad de Río Negro, que sabemos que hay mucha gente que lo quiere, que lo aprecia, que cree en su palabra. Cuéntenos cómo fue ese paso por la cárcel, señor Rubén Darío. No, la verdad es que la gente ha sido muy solidaria conmigo y fue muy solidario. Creo que
Si yo quiero destacar en eso, la fortaleza mayor que yo tuve, aparte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y de toda mi familia y amigos, es la solidaridad que expresó la comunidad. Por eso en estos días me siento satisfecho cuando veo una encuesta que hicieron en Río Negro sobre imagen positiva de autoridades o de personas que tengan liderazgo político, y yo aparezca por encima casi del 30% del alcalde, por encima de todas las otras autoridades políticas, a pesar de que llevo más de 8 años sin estar en ejercicios públicos y después de haber pasado por esta pena. O sea que el primer privilegio fue la fortaleza mía, fue mi familia, la solidaridad y mi creencia en Dios, y como católico que lo soy creyente. Lo segundo, pues las circunstancias, diría yo, del entorno, pues eran, entre comillas, pues positivas. O sea, estábamos en un entorno, en una cárcel, como lo dice la canción, por más que sea la reja de oro, claro, pues eso no deja de ser una reja, pero lógicamente teníamos la posibilidad de tener una pequeña habitación de tal vez 12 metros cuadrados, pues donde uno dormía pues de manera tranquila y lógicamente en un entorno con todos los compañeros que estábamos en esa misma causa, la gran mayoría, en esa época. Entonces inclusive allá pues volvía a ser dirigente de fútbol y a organizar torneos internos y a jugar y a pitar y a hacer todo lo que a mí me gusta en el deporte como tal, pero yo no soy de los que digo que gracias a Dios pagué, que la cárcel me dio alguna cosa positiva, o son muy pocas las cosas positivas, lo más negativo, claro, y más cuando uno, yo me acostaba todos los días pensando cómo es posible que esté pagando por un delito que no cometí, porque si uno comete errores, yo inclusive, ¿para qué voy a negar eso hoy si ya pagué 7 años de prisión y estoy condenado hasta por, los que me conocen en Río Negro, creo que nadie me dice a mí, y yo soy muy activo en las redes sociales, muy poquitos atreven a decirme algo, porque sé que la gran mayoría de gente que me conoce sabe que yo no cometí ese delito en ese momento, pero usted va a nivel nacional y va a hablar de Rubén Darío, o inclusive muchas veces a nivel departamental, la gente dice, ese parapolítico, y lo excluyen a uno. Una cosa bien difícil. Usted mira cuando mi hijo salió a la asamblea, no en el entorno, sino a nivel nacional, tal persona, Esteban Quintero, su padre es parapolítico, y todavía lo insisten, pero la verdad es que la cárcel injusta es muy difícil de uno olvidar que ha pasado por esas circunstancias. Doctor Rubén Darío, ¿qué opinión le merece a usted la evolución, el cambio que ha tenido Río Negro en los últimos 10 años? Y a propósito de esta elección, de esta votación masiva que tuvo el doctor Andrés Julián Rendón, que hoy es el nuevo alcalde electo de los rionegreros, ¿qué opinión le merece a usted, primero que todo, pues la evolución que ha tenido Río Negro, y posteriormente qué puede hacer Andrés Julián para mejorar, para que haya un Río Negro más sociable, más productivo, para que los jóvenes puedan estar en lo que les gusta, trabajar, estudiar? ¿Qué opinión le merece toda esta situación que se ha presentado en los últimos años en Río Negro, doctor Rubén Darío? No, indiscutiblemente, como lo dice el presidente Álvaro Uribe Vélez, Río Negro está en el filo de la navaja, y como lo dice el propio Andrés Julián, de convertirse tal vez en uno de los municipios de ciudades intermedias del país de mayor desarrollo, o volverse también, caso similar a otras ciudades, inclusive de Antioquia, un municipio grande, creciendo desordenadamente y con grandes problemas sociales, seguir siendo como lo es hoy, desafortunadamente, con grandes dificultades en la parte social y en la parte de seguridad. Yo creo que el triunfo de Andrés Julián, yo creo que obedece a 3 cosas importantes. Una, que es un gran candidato. Sí. O sea, la calidad que tiene Andrés, es gobernador, es secretario de gobierno, es funcionario nacional y departamental, que nadie la tenía, de esos 2 perfiles nacionales y departamentales con experiencia. Es un haber que es importante tenerlo en cuenta para decir que Río Negro va a tener un gran futuro. Lo segundo es que yo creo que este triunfo de Andrés, aparte de sus capacidades, es que se conformó un gran equipo político. Sí. Nos juntamos en Río Negro personas de diferentes tendencias. Mucha gente nos decía, ¿cómo está tal persona allá? O alguien diría, si Rubén está allá, qué pereza. Pero la verdad es que hicimos una sumatoria, como yo lo dije alguna vez en algún discurso en el Porvenir, como una selección Colombia, donde seguramente alguien querrá mejor que no sea Falcao, sino que sea Jansson el que juegue. Sí. Pero la selección Colombia, pues como equipo, lógicamente debe estar en sus mejores momentos. Así fue este proceso. O sea, nos juntamos todas personas de diferentes creencias, conservadores liberales, del centro democrático, de movimientos ciudadanos, inclusive tendencias hasta del propio Partido Liberal, y mantuvimos ese proceso durante 1 año y medio, casi 2 años. O sea, que lo segundo es que hay un gran equipo político fortaleciendo este proceso, y en tercer lugar, es excepcional también de que tuviéramos el respaldo del presidente Uribe, que aquí tiene como en la gran mayoría de ciudades del país, una gran imagen.
Entonces, hoy yo avisiono un gran futuro para Río Negro. Esperamos estar compartiendo, ayudando a hacer una gran gestión. Tenemos una gran responsabilidad con este municipio. Creamos unas expectativas importantes porque el programa de gobierno lo construimos por primera vez con la propia comunidad. Y yo creo que Andrés Julián, con ese bastión de experiencia que tiene en lo público y con este acompañamiento de todos estos grupos y con este respaldo popular, voy a perder 2 récords que yo tenía en Río Negro. Sí. Primero, yo tenía el récord de mayor votación en toda la historia en Río Negro. Cuando fui candidato a la gobernación saqué 30.000 votos hace 14, 15 años. Sí. Esa la perdí ya porque ya 30, ya pasamos a 38 y pico. Creo que se va a demorar mucho tiempo primero para tener un alcalde con esa legitimidad. Y la otra que va a perder es que yo he sido el único alcalde de Río Negro que he tenido la posibilidad de ser en procesos serios como la premiación de aquella época en ser el mejor alcalde de Colombia. Sí. Yo creo que ese récord no me va a superar, pero lo va a empatar Andrés Julián porque va a ser un extraordinario alcalde. Sí. Y a propósito de esa visión que usted tiene de Río Negro, señor Rubén Darío, ya para finalizar, ¿qué mensaje le envía usted precisamente a la ciudad de Río Negro, a todos los habitantes, a toda la comunidad en general? ¿Qué mensaje le envía el doctor Rubén Darío Quintero Villada? Pues yo creo que, en primer lugar, que vamos a tener un municipio, diría yo, con grandes posibilidades de llegar a lo más importante, a convertirse en un municipio con un gran desarrollo social, con justicia, con equidad, con seguridad, con inversión pública, con inversión social, y que vamos a tener las posibilidades de volver a, por ejemplo, a los programas como los subsidios que en nuestra época tanto éxito tuvieron. Y en ese sentido, pues yo pienso que acá Río Negro va a mejorar en muchos aspectos, vamos a tener mayor seguridad. Sí. Yo estoy completamente seguro que con Andrés tendremos mayor seguridad como lo hizo cuando fue gobernador y secretario de gobierno. Creo que vamos a tener una mejor planeación. Yo soy amigo de muchas de las personas que son funcionarios actuales de la administración y que son personas capacitadas, pero creo que en el tema se trabajó muy subjetivamente, no hubo una planeación real. Vamos a mejorar el tema del espacio público y vamos a mejorar fundamentalmente el tema de la movilidad, que vamos a ver un Río Negro dentro de 4 años con vías nuevas, con vías peatonales, con ciclorrutas, y vamos a tener un entorno social, de inversión social, que va a superar indiscutiblemente todas las metas de las épocas anteriores de Río Negro. Muy bien, esperemos de que así sea, doctor Rubén Darío. Yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a este programa Entrevista Río Negro, muy amable por haber estado y compartir con toda la comunidad de Río Negro sus experiencias, tanto en lo político como en su vida y en los procesos que le tocó afrontar tan duros que marcaron de alguna forma su existencia. Muy bien, de esta manera llegamos a la parte final de Entrevista Río Negro. Nos vemos en otra edición. A todos ustedes muchas gracias y hasta pronto.